Silencio. Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra presentación. Las representaciones sociales. Los integrantes de este grupo son Lady de la Hoz, Milena Rodríguez Gómez, Anet Gómez Arias, Cristina Rosado y Laura Solanilla. Bueno, mi nombre es Milena Rodríguez. En este caso, le voy a hablar qué son las representaciones sociales. Las representaciones sociales son construcciones colectivas que surgen de las interacciones entre las personas dentro de un grupo o comunidad. Por favor, siguiente diapositiva. Bueno, la representación social son construcciones colectivas que reflejan las creencias, valores y normas compartidas por un grupo social. Estas representaciones permiten a los individuos interpretar su entorno y facilita la comunicación dentro de la sociedad. Si podemos observar la imagen, es como muy práctica para poderla interpretar en el sentido que cada quien está influenciando en el otro. Entonces, eso es lo que nos trata de decir, lo que es representación social. Siguiente, por favor. Imposición social. Bueno, funciona como normas o leyes morales que regulan el comportamiento individual, limitando subjetividad ilimitada. En este caso le puedo dar un breve ejemplo, que la imposición social para la persona para ser exitoso hay que seguir un camino específico. Por ejemplo, estudiar, conseguir un empleo estable, casarse, tener hijos hasta cierta edad. Estas expectativas generan presiones que muchas personas sienten como obligaciones sociales, aunque no necesariamente coincida con sus deseos personales. La autonomía relativa, algo que tiene una dimensión interna propia, pero que está en esta condición por factores externos. Esto quiere decir que es tomar decisiones y actuar con independencia a ciertos ámbitos, pero siempre dentro del límite impuesto por otra fuerza social. Puede ser económica, puede ser política, es decir, no es una autonomía absoluta, sino condicionada y es limitada por la influencia y presión de la sociedad. Por favor, la otra diapositiva, por favor. Bueno, en relación con con lo simbólico, tiene una infe- eficacia simbólica que les otorga autoridad moral sobre los miembros de de una sociedad. Esta autoridad proviene del grupo social que la genera y la sostiene. Un breve ejemplo es una bandera, los símbolos es una bandera que representa la identidad o los colores de un país. Un gesto como un saludo puede ser simbolizado como respeto o amistad, o el color rojo que puede ser simbolizado como peligro o pasión según el contexto cultural. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Yabley de la Hoz y hoy les voy a hablar acerca del concepto de las representaciones sociales según el creador y una discípula que amplió esa teoría. Bueno, Serge Moscovici nació en Rumania en 1925 y experimentó en carne propia el efecto el antisemitismo y los totalitarismos, lo que marcó su interés por los procesos de influencia social y la construcción del conocimiento colectivo. El antisemitismo hace referencia a ese prejuicio, a ese odio que se le hicieron a los judíos en ese entonces. Y el totalitarismo fue un grupo político que tenía el poder en todo el ámbito de la vida, sea pública o privada. Bueno,
Sergio Moscovici, él hizo una gran contribución que fue la teoría de las representaciones sociales, que la implementó en una de sus obras llamada El psicoanálisis, su imagen y su público, en 1961. En este estudio, él analiza cómo el psicoanálisis, siendo una disciplina científica, se convertía en el imaginario social, es decir, cómo era reinterpretado por distintos sectores de la sociedad y convertido en un conocimiento compartido con significados propios. Para él, las representaciones sociales son como el conocimiento colectivo, que le permitían a las personas o un grupo interpretar su realidad, comunicarse, reestructurar su relación con el mundo. Para él, habían tres funciones claves dentro de las representaciones sociales. Una de estas era hacer inteligible la realidad, lo que le permite a las personas comprender fenómenos complejos o desconocidos, dándoles un significado a partir de su cultura o sus experiencias previas. Otra de la función era orientar los comportamientos, que esto básicamente influye en la manera en que nos actuamos frente a ciertas situaciones o ciertos temas. Y la tercera era facilitar la comunicación social, que sirve como un marco de referencia compartida que nos permite la interacción entre un grupo o una sociedad. Según Serge, habían dos procesos fundamentales. Uno de estos era el anclaje, que es el proceso por el cual la información o el conocimiento nuevo se integra a las estructuras cognitivas persistentes de un individuo o del colectivo. Mediante este mecanismo, lo desconocido o lo novedoso ya estaba relacionado con algo conocido, por decirlo así. Y esto es lo que nos permite clasificar, comprender en términos más familiares. El segundo proceso era la objetivación, que es el proceso por el cual una idea abstracta ya o el conocimiento ya una vez anclada se transforma en algo concreto, como una imagen, un símbolo, una metáfora, que hacen que lo que originalmente era difícil de visualizar o entender sea más fácil de comprender. Listo. Denedis, me pasa la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Denedis Jodelet, psicóloga social francesa, discípula de Moscovici, desarrolló estudios sobre representaciones sociales, especialmente en la salud mental, cultural, destacando la relación entre pensamiento individual y el colectivo. Bueno, en su investigación, ella mostró que la locura no es una cuestión solamente médica, sino también una construcción social influida por el contexto cultural o las creencias colectivas. Al analizar la forma en que la gente común hablaba sobre la enfermedad mental y cómo trataban a quienes la padecían, Jodelet evidenció que las representaciones sociales guían nuestras acciones y decisiones. Ella destacó que no eran solamente meramente cognitivas, o sea, que no estaban solamente en la mente, sino que también se manifestaban en la forma en la que nosotros actuábamos y cómo organizábamos nuestro entorno. Ella también decía que estaban vinculadas al poder y a la exclusión, o sea que algunas representaciones sociales reforzaban estereotipos y justificaban la marginalización de algunos grupos, como los enfermos mentales en estudio. Jodelet enfatizó que el estudio de las representaciones sociales deben considerarse tanto en el lenguaje como en las prácticas sociales, ya lo que la gente dice puede ser tan revelador como lo que hace. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Anet Gómez y hoy les estaré compartiendo sobre la clasificación de las representaciones sociales. Inicialmente, pues no podemos dejar de hablar de Emile Durkheim, que exactamente fue uno de los primeros en hablar sobre las representaciones colectivas. Él las clasificaba en dos tipos principales, las cuales son representaciones individuales y representaciones colectivas. Como su palabra lo dice, representaciones individuales, como se ve en pantalla, son ideas y percepciones que cada persona tiene de la realidad. Se basa en la experiencia personal y puede variar entre individuos. Totalmente diferente de las representaciones sociales, ya que estas son compartidas por grupos o sociedad. No dependen solo de un individuo,
ya que son construidas socialmente y transmitidas de generación en generación. Tenemos un ejemplo claro de esto, sería la educación. En las representaciones individuales, la educación podría verse como la forma de superación personal, mientras que en las representaciones colectivas, la sociedad puede entender la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo de un país o una sociedad. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, las representaciones sociales son construcciones colectivas que le permiten al individuo o grupo de personas interpretar y dar sentido a la realidad. Sergio Moscovich indicaba que estas representaciones están en constante transformación y él las clasifica en tres tipos. Tenemos las representaciones hemogénicas, que estas representaciones están aceptadas dentro de una sociedad y son consideradas como normales o naturales. No son cuestionables y se consideran homogéneas porque toda la población comparte una línea de pensamiento dominante, o sea, una línea recta. Hay algunos ejemplos como la idea de que la democracia es la mejor forma de gobierno y la creencia de que el trabajo es fundamental para la realización personal. La segunda es la representación polémica. Este tipo de representaciones se da en disputa, ya que dentro de una sociedad existen dos, digamos, grupos que manejan una idea diferente de ella, lo que genera un escenario de conflicto, debate, transformaciones sociales. No se consideran homogéneas porque hay varias versiones encontradas. Este tipo de representaciones suelen asociarse a ideologías y a movimientos sociales y a lucha de poder. También hay unos ejemplos claros como el debate sobre el matrimonio igualitario, mientras que para algunos sectores lo consideran un derecho, en otros lo ven como una amenaza a la tradición. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Por último, las representaciones emancipadas, estas se desprenden totalmente de las homogénicas, ya que circulan en diferentes grupos sin necesidad de generar ningún tipo de conflicto. Son compartidas en comunidades o subgrupos sin intentar convertirse en una verdad absoluta. Estas representaciones no son universalmente aceptadas, pero tampoco generan un nivel de conflicto como las representaciones polémicas. Algunos ejemplos de ellas serían las diferentes prácticas de crianza infantil en las diferentes culturas. Por ejemplo, la crianza con apego frente a métodos más independientes. También hay otro ejemplo sería la preferencia de dietas alternativas como el veganismo, alimentación basada en productos orgánicos y demás. Para concluir, Durkheim estableció que las representaciones colectivas son esenciales para la cohesión social, ya que en el comportamiento del individuo en sociedad. Aunque Sergio Moscovich amplió esta teoría, digamos que la idea de Durkheim sigue siendo una base fundamental para la sociología en la actualidad. Gracias. Bien, yo les vengo a hablar sobre las áreas del conocimiento en las que las representaciones sociales se relacionan. Tenemos en cuenta que estas no nacen de la nada, sino que se construyen en la vida cotidiana, en la familia, en la escuela, en los medios y en nuestras relaciones. Para entender cómo se crean, se difunden, tenemos que tener presente de que estas se relacionan entre disciplinas como la sociología, la psicología social, la antropología y la comunicación y la filosofía. Las relaciones las relaciones de estas disciplinas con las representaciones sociales nos dan una mirada de análisis y de observación con criterio. La sociología tiene una relación, ya que esta estudia cómo las representaciones se reflejan en las estructuras, en las normas y en las jerarquías de una sociedad. Un ejemplo de esto podría ser la idea de que el hombre es el jefe del hogar. Es una representación social que ha sostenido unas desigualdades desde siglos y siglos. Como segundo, la psicología social, esta se relaciona ya que analiza cómo las personas interiorizan esas representaciones, cómo influyen en su forma de pensar, actuar y verse a sí mismo. Un ejemplo de esto podría ser si alguna persona crece creyendo de que la gente pobre es pobre porque no se esfuerza,
probablemente desarrollará prejuicios hacia ciertos grupos sin cuestionar las causas estructurales. La antropología también tiene una relación bastante cercana, ya que esta compara cómo las representaciones varían entre culturas y analiza cómo se transmiten simbólicamente de generación en generación. Por otro lado, también tenemos lo que son las comunicaciones, donde están estudios cómo los medios y discursos públicos crean, refuerzan y transforman las opiniones colectivas. Por ejemplo, la idea de tener casa, carro, familia es un sinónimo de éxito. Esta representación social se fuerza o se visualiza más en novelas, comerciales, redes sociales. Aunque haya muchas formas de vivir bien, la comunicación pública repite tanto este modelo que muchas personas lo adoptan como meta personal sin cuestionarlo. La filosofía, como quinto punto, nos ayuda a cuestionar y a analizar las implicaciones éticas y morales que se crean en una sociedad. Por ejemplo, ¿por qué damos por hecho de que vivir en pareja es mejor que estar soltero? Que es mejor que estar soltero? ¿Qué decide que sea lo correcto o lo incorrecto? La filosofía nos ayuda a desmontar lo que parece obvio. Y para finalizar, en conclusión, las representaciones sociales con estas disciplinas nos ayudan a mantenernos neutros, a que no se moldeen identidades y decisiones. Por otro lado, nos ayuda a tener oportunidades de tener una visión y un criterio propio. Entenderla desde varias ciencias nos permite también una construcción social de no verdades naturales. Y eso nos da una herramienta muy poderosa, la capacidad de cuestionar, desaprender y construir nuevas formas de vernos y de vivir en sociedad. Bueno, buenos días. El artículo científico que nosotros tomamos tiene como título Recomendaciones para el estudio de las representaciones sociales en investigación educativa. Esto es un artículo teórico y científico realizado por una docente del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Yasmín Cuevas. Bueno, en este artículo vamos a encontrar tres miradas de tres pensadores diferentes. Nos encontramos con lo que piensa Moscovici sobre las representaciones sociales. Él dice, según el artículo, que las representaciones sociales son un corpus organizado de conocimiento y una de las actividades psíquicas gracias a la cual los hombres hacen intangible la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son conocimientos que permiten comprender e interpretar el mundo. Como segundo pensamiento tenemos el de Jodelet, que lo define como una forma de conocimiento específico. El saber es un conocimiento de sentido común, cuyo contenido manifiesta que las operaciones de proceso generativo y funcionales sociales son caracterizados. Que esto destaca que el conocimiento es un contexto social que depende tanto del contexto histórico como del círculo y la comunicación que tengamos los seres humanos. Y otro criterio que ella tomó fue el de Avrich. Avrich dice que funcionan como un sistema de interpretación de la realidad que rige las relaciones de los individuos con su entorno físico y social, ya que determinan su comportamiento o prácticas. Esto hace un énfasis en que las acciones se orientan, depende de las personas. En este artículo encontramos unas características específicas, que son las siguientes. Son construcciones colectivas, no individuales.
Surgen de la necesidad de convertir lo extraño en lo familiar y están vinculadas a prácticas sociales concretas. Se forman y circulan a través de la comunicación. Son producto de un contexto histórico social específico y sirven como guía para accionar las interpretaciones. Son relevantes para los sujetos y provocan debates o discusión y tienen un grado de implicación con los sujetos que la elaboran.